Sintopía Radio, Distancia Cero. Comunicación. Comunicación. Comunicação. 통신. Communication. Comunicando Ando, un espacio para debatir sobre Territorios. género, medios, Ciudadanos. movimientos sociales y mucho más. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Comunicando Ando, el programa donde ampliamos los horizontes de la comunicación desde distintas experiencias y campos de estudio. Transmitimos a través de Sintopía Radio, la emisora virtual de la Universidad Central. Continuamos con este ciclo de programas en los que expondremos la manera como las TICs han transformado las formas y procesos de comunicación. Hoy hablaremos particularmente cómo los medios de comunicación y el periodismo han apropiado las TICs. El periodismo vive hoy en día un sinfín de procesos paralelos de convergencia. Las estructuras de producción son definitivamente convergentes. Las salas de redacción independientes dejan paso a nuevas redacciones integradas en redacción, edición, documentación, fotografía, grabación, que antes eran asumidos por especialistas en cada disciplina. La convergencia implica explorar nuevos lenguajes periodísticos para producir contenidos multimedia, considerado las formas más vanguardistas del periodismo, que son en el fondo una amalgama de los lenguajes explorados durante el siglo XX por los medios impresos y audiovisuales. Hoy estos medios se integran en una misma propuesta o en una misma plataforma. De estos temas vamos a hablar con dos invitados, profesores, expertos en producción audiovisual de la Universidad Central y de otras áreas. Así que para hablar de estos nuevos lenguajes y narrativas, de los roles de los sujetos en los entornos digitales, de qué es esto de la web 2.0, la 1.0, la 2.0, 3.0, qué características tienen, qué dinámicas y características involucran el término y las dinámicas de convergencia, qué son las narrativas multimedia, transmedia, y cómo se usa en estos nuevos lenguajes la producción audiovisual. Para eso hemos invitado a Paola Hernández y Alejandro Gómez, profesores del área de TICs de la Universidad Central, del Departamento de Comunicación Social y Periodismo, y pues a ellos les damos la bienvenida. También nos contarán sus experiencias al trabajar con producción audiovisual en las plataformas digitales con los estudiantes y cómo son estas experiencias de vincular a jóvenes en sus producciones. Paola, muy buenos días. Alejandro, buenos días. Bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, pues entremos en materia. Desde hace 10, 15 años hablamos de nuevas tecnologías de la información, pero yo pienso que en otra oportunidad ya hablamos de por qué nuevas y hablábamos de todas las dinámicas que provee la Internet o el Internet para otros. En esta primera parte con ustedes hablaremos un poco de esas nuevas dinámicas, de esos roles en que los sujetos se desenvuelven en estos entornos digitales, porque prácticamente estos entornos ya hacen parte de nuestra vida, convivimos con ellos. De pronto los nativos digitales, otras personas como yo que soy de otra generación, no en la misma proporción, pero también inevitablemente nos movemos en esos entornos con dinámicas distintas. Así que, bueno, ¿cómo ven ustedes desde su experiencia, tanto docente como profesional, porque son además comunicadores sociales, esa participación en la que se mueven hoy las personas? Bueno, desde la aparición de Internet pensamos en la importancia que tiene el usuario. Y desde el ejercicio de la comunicación social y el periodismo ya no solamente pensamos para producir desde un medio de comunicación a un público masivo como antes se entendía, sino a pequeñas comunidades o pequeños grupos o a usuarios que buscan
una información diferente, que están enfocados en otros intereses, que quieren hablar, que quieren participar y a su vez quieren producir. Entonces, es muy importante pensar en términos de usuario y trabajar bajo esas dinámicas. No sé, más adelante podremos ampliar sobre eso. Bueno, yo creo que la comunicación social hoy en día está altamente mediada no solo por los cambios tecnológicos, sino por los cambios sociales que se están dando. Hace varios años la gente tenía que comunicarse, por ejemplo, por medio de telegramas. Entonces se tenía que esperar una cantidad de tiempo, los telegramas llegaban casi que cortados. Hoy en día tenemos la inmediatez que nos ofrece la internet y yo creo que a eso es a lo que debemos migrar. Por eso tú lo decías hace un momento, nativos digitales y los otros, los que nacimos antes del 2000 más o menos, somos migrantes digitales. O sea, no nacimos como tal con la tecnología, sino que nos adaptamos a ella, nos movemos hacia ella. Entonces yo creo que tenemos que aprender a usar la tecnología de la forma adecuada para transmitir los mensajes. Sí, definitivamente. Y aprovechar ese espacio, digamos, vamos a hablar hoy más en términos de la función de los medios, porque son múltiples plataformas, la industria, la publicidad, bueno. Todas las compañías pudieran hablar de cómo manejan sus plataformas y cómo sirven como herramienta de comunicación. Pero digamos que este programa que le apuesta un poco a esa relación con la comunicación y más desde la comunicación social y el periodismo, es también lo que ustedes han dicho, entender cómo esa relación que establecía los medios, que hizo su tarea bien en su momento, como lo hizo la imprenta también en su momento, los medios de comunicación, esa relación más unidireccional, ¿sí? De pronto los periódicos, las revistas tenían la carta al lector, en fin, la radio que fue la que tuvo o ha sido la que ha tenido mayor proximidad con su público, con su audiencia, pues tenía las líneas telefónicas para interactuar, pero finalmente era una relación más unidireccional en la que se hablaba de emisor y receptor. Usted emite, yo recibo y yo, mientras que ya esas dinámicas, incluso los términos empezaron a cambiar, ¿no? Ya hoy no hablamos de receptor, hablamos de usuario y ya más adelante no hablaremos, digamos en el programa, solamente de usuarios y de consumidor, sino de prosumidor, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo ven ustedes esas ventajas de esos medios que continúan teniendo o manteniendo sus formatos tradicionales, convencionales, en el caso del periódico impreso al periódico digital, y cómo la posibilidad de que los nuevos usuarios, nosotros como nuevos usuarios, podamos tener mayor acceso, mayor posibilidad a la crítica, al debate, a la participación en esos entornos? Hay dos cosas. Primero, han cambiado las dinámicas de trabajo dentro de las redacciones, dentro de los canales. También han cambiado las dinámicas de consumo, es decir, lo que dice el usuario es súper importante y es determinante para la generación de contenidos de cualquier medio de comunicación. Y en tercer lugar, es muy importante pensar en que, por ejemplo, un periodista o un comunicador social no debe estar sujeto a trabajar o pensar que solamente debe trabajar o tiene el espacio de un medio de comunicación para trabajar. Y ahí es cuando pensamos en la independencia, en que el comunicador social o el periodista ya tiene otras posibilidades para darse a conocer, para construir su marca personal. Y creo que eso es súper importante. Eso es algo que aún falta explorar mucho, ¿no? Digamos, uno como estudiante espera, bueno, ¿con qué medio me voy a vincular? Y entonces, como dicen, se agotaron los 4 o 5 medios, los otros alternativos, pero esa posibilidad de crear, incluso de crear empresa, de emprendimiento, es algo que todavía está por explorarse, ¿no? Sí, digamos que yo concuerdo un poco con lo que dice Paola, pero también tengo mi propia visión. Cuando nació la imprenta, pues veníamos de una tradición oral, ¿sí? Luego llegó Marconi en Italia con la radio. Y dijeron, no, la radio va a hacer desaparecer a la imprenta o al escrito. No sucedió. Luego apareció la televisión en Alemania, en México y demás, y la gente dijo, no, la televisión va a desplazar, la radio va a desplazar el impreso. Llegó la internet y la gente dijo, ahora sí,
los otros medios murieron. No, los otros medios se mantienen. ¿Por qué? Porque la gente busca contenidos de forma diversa. Hay personas a las que no les gusta el digital, por ejemplo. Yo, aunque soy un amante del digital, de todos los temas tecnológicos y demás, no leo un libro en digital, por ejemplo. Yo prefiero tener el libro en físico, leerlo en las hojitas. ¿Por qué? Porque además yo soy de hacer tachones, de subrayar, de hacer notas al margen, y pues ponerse a que uno haga eso en un PDF es complicado. Y fuera de eso requiere programas especiales para poderlo hacer, porque no todos los PDF se dejan editar, y un montón de variables que yo sí prefiero, por ejemplo, tener el papel. Concuerdo también con lo que dice Paola de los chicos hoy en día, aquellas personas que trabajamos en la comunicación social, tenemos que romper con la esquematización de casarnos con un solo medio, porque ya las dinámicas de comunicación no funcionan así. De hecho, hoy en día muchas empresas buscan que los comunicadores que se vinculan a ellas sean multitask. Multitask, entonces, periodista multitask. Entonces, que sepan de televisión, que sepan de radio, que sepan de impreso, que sepan manejar redes sociales, y fuera de eso que sepan, por ejemplo, en audiovisual, que sepan grabar, presentar, editar, postproducir, o sea, hacer todo. ¿Por qué? ¿Qué se busca? Que una sola persona, en teoría, haga el trabajo de 2 o de 3, porque eso reduce costos y eso le implica un reto al profesional que se está formando hoy en día y al profesional que están pidiendo las empresas hoy en día. Bueno, en ese sentido, sí, yo lo que pensaría es que los medios de comunicación, tanto tradicionales que tengan presencia en web y como aquellos que están naciendo en internet, tienen que observarse y sí o sí reinventarse. Es decir, no se quiere, yo no quiero decir que porque llegó internet se acabó la radio, la televisión, etcétera, etcétera, sino por el contrario, se complementan, se complementan y se reinventan. Y por otro lado, claro, muchas empresas o muchos medios de comunicación comúnmente buscan profesionales que hagan de todo, que sepan de todo un poco, pero a su vez hemos visto que también se están buscando profesionales, comunicadores que manejen el tema o dominen el periodismo de datos. También con algunas experticias. Expertos en narrativas digitales. Entonces ahí yo también veo como otra vertiente del tema. Sí, la tendencia es el del periodista multitask, ¿cierto? Usted edite, tome fotografías, escriba, titule, en fin, pero adicional también se van especializando, claro, o van surgiendo nuevas especializaciones en distintas áreas que ya las hablaremos más adelante cuando hablemos de qué es lo que nos trae la web 2.0, los nuevos formatos multimedia. Okay. Antes de continuar con ustedes, vamos a conocer y a escuchar lo que dicen los jóvenes estudiantes de comunicación social, porque ya les digo porque hago énfasis en los jóvenes de comunicación social y no en cualquier otra profesión, sobre la influencia de las TICs en su vida personal y profesional, y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, las TICs en mi vida personal creo que han sido bastante importantes en cuanto a poder recibir información en poco tiempo. Creo que para una persona joven el poder tener la información tan fácil, tan adquirible, es como un plus que no solo te da conocimiento en distintos tipos de áreas, sino que también te da como la oportunidad de que manejes muchos conceptos, muchas cosas que, digamos, sin esto no podrías manejar, digamos, entender cómo funciona la radio, cómo funciona la televisión. Son cosas que, de hecho, las TICs han manejado muy bien y nos han acercado más a este tipo de proyectos, donde, digamos, los jóvenes nos sentíamos, digamos, ajenos a lo que presentan en televisión, pero muy cercanos a lo que presentan en Internet, a la información que consumimos en Internet. Me parece que mi vida personal básicamente gira en torno a las TICs, o sea, yo me muevo con la información que encuentro en Internet, con la información que yo misma transmito en Internet. Creo que eso en mi vida personal. Bueno, creo que las tecnologías siempre están ahí al alcance de nosotros. Creo que no solo a nosotros los jóvenes, sino también a las personas mayores les ha servido para conectarse un poco más con el mundo, para enterarse, para saber, para entender un poco más lo que pasa a su alrededor. Fuera de los medios tradicionales como la radio y la televisión, también la inmediatez de estas tecnologías nos sirven a nosotros para estar al tanto de cualquier cosa, compartir información, enterarnos siempre y cuando pasemos por un filtro de que la información sea verídica y que nos pueda aportar. En cuanto a lo personal y a lo profesional, creo que es como la herramienta, las fuentes que nosotros tenemos para posteriormente desarrollar alguna actividad relacionada con nuestra vida o con nuestra profesión.
siempre he sido una persona que ha estado relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación. Precisamente por eso es que decidí estudiar comunicación social y periodismo y siempre me he guiado precisamente por aprender cómo se mueve el internet, cuáles son, digamos, las ventajas y las desventajas que radican en que uno precisamente esté dentro de ciertas redes sociales, que uno participe dentro de ciertos grupos, que uno, por ejemplo, sepa que cuando se mete al internet tiene que también tener en cuenta todo lo que tiene que ver con su seguridad personal, la seguridad también de su familia, temas de direcciones IPs, de también cómo funciona ya en grandes rasgos la tecnología ahora, como por ejemplo el blockchain. Siempre me ha parecido muy interesante y digamos que siempre he sido como una persona que le gusta mucho aprender sobre eso, cómo funciona eso, los aparatos tecnológicos. Bueno, fíjense que los estudiantes de comunicación, y les decía, ya les voy a decir por qué hago énfasis en comunicación, dicen que claramente que ya no conciben su vida sin las TICs. Y cómo influyen en su vida profesional. Digo porque también hablando con otras personas, otros jóvenes que no necesariamente están vinculados con una carrera de comunicación, tienen otras percepciones y otras maneras también de vincularse con estos entornos digitales. ¿Qué apreciación le merecen esto que dicen los chicos? Bueno, pues yo creo que hay algo sumamente importante que dijo uno de los estudiantes y es: me permite estar conectado todo el tiempo. Eso me parece uno de los puntos vitales de las tecnologías que estamos empleando ahora para comunicarnos, porque de hecho es más rápido, por ejemplo, un tweet o una foto en Instagram que el noticiero del mediodía o el periódico del día siguiente. Entonces la inmediatez, o sea, se rompe la barrera del tiempo y del espacio para que la gente se comunique en el ahora. O sea, estamos en una comunicación sincrónica, no estamos en una comunicación asincrónica. O sea, puede que el medio sea asincrónico, pero la comunicación como tal, o sea, desde la concepción de comunicación, es sincrónica. Nos estamos comunicando en el ahora, en el ya. Sí, exacto. El aquí y el ahora de manera directa. Bueno, hace unos mesecitos yo estaba en una sesión con unos estudiantes en donde estábamos hablando precisamente de esto y pudimos reflexionar sobre el tema con respecto a que, claro, las nuevas tecnologías nos proveen formas de comunicarnos, de obtener información, de solucionar dificultades a la hora de realizar algunas tareas, etcétera. Pero también es importante establecer un límite, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta qué punto las nuevas tecnologías también influyen en mis relaciones, en cómo yo me relaciono con otras personas e incluso en mis quehaceres académicos, por ejemplo? Entonces, ¿cuántas veces han ido durante el semestre a la biblioteca? Les decía yo, y bueno, teníamos chicos en donde nunca habían ido, no la conocen, sí, y de hecho todos en la biblioteca y algunos libros están nuevos, pero porque todo está en Google, porque todo está en las bases de datos y aunque, claro, uno puede aprovechar estas herramientas, también es importante mirar también esas otras posibilidades, en donde también tenemos lo material, como lo que tú decías de no hay nada el más contacto, como tener un libro en exacto, las manos, olerlo, sentirlo, guardarlo, coleccionarlo, escucharlo. O sea, es que las hojas pasan ese sonido tan... Sí, yo veo digamos, un inconveniente o más que un problema, sí una debilidad, digamos, además de todo lo que nos ofrecen estas plataformas y la red, es justamente lo que tiene que ver con el contacto con el libro, pero también el contacto con el otro, ¿no? El mirarse a los ojos, el tocarse, el sentirse. Eso, digamos, ha desvirtuado un poco esa interrelación con el otro, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, una de las grandes desventajas de la tecnología es que no es raro que uno vaya a un restaurante, a una cafetería o similar y vea una mesa con 5 o 6 personas, pero ninguno se está hablando. Todos están concentrados en su celular, en la tablet, en el computador, ¿sí? Digamos que la tecnología ofrece ventajas y desventajas. Y una de las desventajas que yo más observo, sobre todo en mis estudiantes, es esa.
el contacto visual, el contacto físico, de hecho. O sea, yo tengo estudiantes que le tienen miedo a que les den la mano, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que perdemos esa capacidad de relacionarnos, de interrelacionarnos con el otro, porque todo está mediado por la tecnología y de cierta forma la tecnología es como un escudo protector. Exactamente, es como una pantalla que... un filtro. Los mismos códigos de comunicación, es decir, hay gente que prefiere escribir un mensaje por WhatsApp, ¿no? Con emoticones, caritas, etcétera. Y la verdad es que una cosa es lo que tú dices frente a frente y otra cosa es lo que tú entiendes en esa conversación. Entonces, la misma comunicación en ese sentido está rota. Claro, los códigos son distintos y las formas de interpretación distintas. A pesar de que tengas, entre comillas, la misma intencionalidad. Exactamente. Bueno, vamos con una pausa institucional y ya regresamos con este tema tan interesante de la relación de las TIC con la comunicación, particularmente la comunicación social y el periodismo. Dale a tu cuerpo alegría, Valentina, que tu cuerpo es para dar bienestar y cosa buena. Dale a tu cuerpo energía, Valentina, Valentina. Valentina se levanta muy temprano, se dirige muy contenta al gimnasio. Su rutina es muy buena y atractiva, ya que el profe le enseñó con alegría. Dale a tu cuerpo alegría, Valentina, que tu cuerpo es para dar bienestar y cosa buena. Dale a tu cuerpo energía, Valentina, Valentina. Hola, soy Valentina y te invito a ser parte del gimnasio de la UC. Allí, aparte de aprender todo lo relacionado con el cuidado de tu cuerpo, te sentirás mejor física y mentalmente. No dudes en ser parte del cambio. Esta es una campaña de bienestar institucional y Sintopía Radio. ¡Hey muchachos, vamos a clase! Sí, vamos. Yo tengo en el piso 6, cojamos ascensor. ¿Qué? Sí, pues, cojamos ascensor, ¿no? No, oye, no estás en nada, mira, hagamos lo siguiente. Subamos las escaleras, cuidemos nuestra salud, ahorramos energía y así cuidamos nuestro planeta. Cuidemos lo nuestro. Empecemos desde la U, un mensaje de la Universidad Central. Sintopía Radio, distancia cero. El medio ambiente también es problema de la Universidad Central. Es deber de los estudiantes cuidar de él. Llaves y grifos deben cerrar y luces y computadores apagar. Un mensaje de bienestar institucional y Sintopía Radio. Sintopía Radio. Distancia cero. Estás escuchando Comunicando Ando. Hoy, TICs y comunicación, nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicar. Comunicando Ando. El ciberespacio es el espacio de comunicación abierto por la interconexión mundial de los ordenadores y de las memorias informáticas. Pierre Levy. Bueno, y damos paso a un nuevo tema, porque hablar de cómo socializamos en estos nuevos entornos digitales creo que daría para todo un programa. Pero como la idea es centrarnos un poco en la relación que tienen estas tecnologías con la comunicación social y el periodismo, es habitual que nosotros hagamos uso de ellas utilizando estas herramientas que surgieron por allá en los años 60, tal vez cuando empezamos a hablar de la web 1.0, no sé si después, antes ustedes me corregirán, la web 2.0 y la 3.2.0, que lo que disparó fue definitivamente la manera como consumimos, como producimos, como promovemos y promocionamos la información. Bueno, pues sí, tú bien lo decías, más o menos hacia los 60, en la milicia norteamericana se comienzan a pensar en nuevas formas de comunicarnos. Ahí nace ARPANET, que es como el abuelito del internet, y se comienza a descubrir todo un mundo de comunicaciones, todo un universo de comunicaciones nuevas mediadas por la tecnología. Aparece entonces la web 1.0, que es una web unidireccional, o sea, que mantiene esa característica de los medios tradicionales de comunicación. Entonces, hay un servidor
la gente entra, coge la información, la saca y ya, pare de contar. Entonces era, no sé si te acuerdas de la enciclopedia Encarta. De Encarta. Entonces, aunque Encarta nació como un CD, luego se volvió la primera enciclopedia en internet, pero era algo de consulta. Yo entro, cojo la información, la saco y listo. La gente se dio cuenta de que el internet era mucho más profundo que eso. Nace la web 2.0, también llamada web social. En la web social, ¿qué pasa? No solo entro y consumo la información, o sea, capturo la información y la bajo a mi computador, sino que puedo aportar algo, ¿sí? Ya se habla de una comunicación un poco más bidireccional. O sea, ya hay como, de cierta forma, exacto, una retroalimentación de las cosas. Y llegamos finalmente a la web 3.0 o web semántica, que es en la que estamos hoy en día, en donde la comunicación primero no es ni unidireccional ni bidireccional, sino multidireccional. O sea, yo me puedo comunicar con quien yo quiera, como yo quiera y de la forma que yo quiera, así sea una máquina. O sea, hoy en día estamos hablando de comunicación humano-máquina. O sea, es una vaina supremamente interesante, y ahí entonces entra toda esta teoría de los bots, de cómo, de los cyborg, pues de hecho nosotros somos un cyborg, ahora que lo mencionas, con el simple hecho de tener un celular ya somos un cyborg, ya no somos 100% humano y carne, sino que el celular hace parte de nuestro cuerpo, es una extensión. Es una extensión, exactamente. Por ejemplo, hay algo muy bonito de la web 1.0, y es que a partir de, digamos, el uso doméstico que le daba la gente, los usuarios en los 90, cuando aparece también la web para el servicio de la gente común y corriente, notamos que empiezan a descubrir que en Internet pueden identificar sus intereses. Y ahí es cuando vemos esa separación de los medios tradicionales, donde dicen, bueno, ya no el periódico o el medio de comunicación que suelo utilizar se queda corto con relación a lo que existe en el mundo y a mí me interesa. Pierde rigidez, creería yo. Exactamente. Y se cuestiona. Entonces, tenemos usuarios que se cuestionan y tenemos medios de comunicación que tienen que plantearse la tarea de, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Y es súper bonito, es súper anecdótico porque no, digamos que se trabajaba casi que en la deriva, no se sabía qué iba a pasar. Claro, y ahí surgen nuevas formas de ciudadanía, se empezó ya a hablar de ciberdemocracia, de ciberciudadanía, el ciudadano veedor, ¿sí? Es decir, que abre unas posibilidades inmensas a lo que puede hacer el ser humano como sujeto frente a una sociedad, frente a la manera como se ve él en el mundo, cómo ve su sociedad, sus estados, su relación con los otros, digamos la apertura hacia el mundo, ¿sí? Sí, yo creo que una de las cosas que ha provocado todo el desarrollo de tecnologías y de aplicaciones y de páginas y de demás cosas que involucran todo el universo de las TIC es que la sociedad real, o sea, lo que yo puedo tocar, lo tangible, ya se volvió virtual. Yo le pongo a mis estudiantes a hacer un ejercicio en clase y es googleen su nombre. A ver qué les sale, qué información encuentran, para que ustedes mismos se den cuenta de que así ustedes en apariencia no sean nadie, o sea, no sean una figura política de entretenimiento similar, ustedes están en la web. Ustedes pertenecen a ese universo virtual, son un sujeto en ese universo virtual y como tal tienen que comportarse y tener responsabilidad virtual. Entonces yo les digo, chicos, ustedes no pueden, por ejemplo, poner una noticia falsa porque ahí ya los penalizan. Ustedes no pueden acusar a otro porque ya hay delitos cibernéticos, fraudes cibernéticos y demás que los pueden llevar a ustedes a la cárcel real. O sea, no es la cárcel cibernética, es una cárcel en la que literalmente usted va a estar entre cuatro paredes. Entonces, pilas con ese tipo de socializaciones y de juicios que lanzan en la web. Claro, ahí tienen identidad totalmente. En esta web 3.0, digamos, cuando se habla ya de la multidireccionalidad, es cuando empezamos a conocer también un nuevo término, y es el de pasar de consumidor o usuario a prosumidor, o ahí todavía no. Sí, de hecho desde la web 2.0. Digamos que cuando hablamos del prosumidor, es el usuario que, digamos, tú trabajas en un medio de comunicación, puede ser en prensa,
Y lo que tú construyes como comunicador, sí o sí, tiene una codependencia con lo que dicen tus usuarios. Es decir, el usuario también le aporta el contenido. El usuario te hace preguntas o también complementa o la lo que información. conocemos como el periodista ciudadano. Es decir, es una fuente muy importante para el periodista que trabaja en la sala de redacción, que te bota información, y tú como periodista, como profesional, lo que tienes que hacer es corroborar, trabajar con fuentes, mirar la noticia desde varios ángulos, y bueno, ahí es cuando nosotros encontramos esa cercanía con los consumidores, con los usuarios que se convierten en prosumidores. Sí, yo creo que la figura del prosumidor, además, que es una figura súper bonita, porque está ligada a lo que acabamos de decir. El prosumidor es ese, ¿quién soy yo en los entornos virtuales? ¿Quién soy yo en esa web? Entonces ya no simplemente soy la persona que entra y captura información y la baja al computador, sino que soy el que estoy aportando algo a esa construcción de ciudadanía web o a esa construcción de ciudadanía digital, como lo llama Jenkins, ¿sí? Estoy aportándole algo, o sea, le estoy retribuyendo de cierta forma algo a la Internet, o sea, ahí ya estoy humanizando la Internet prácticamente, porque la considero como algo que no está ahí estático, sino que es dinámico. Exactamente, que está en Es movimiento. líquido. Es cuando sentimos que nosotros como sujetos, como usuarios, pasamos de una actitud pasiva a ser un sujeto, un usuario, un consumidor, un prosumidor activo, y eso de alguna manera hace que se cambie el rol también en esos procesos de transformación social. Yo ya me siento partícipe. Fíjense que lo hemos vivido con nuestros procesos democráticos, cómo a través de las plataformas, las redes sociales se han activado, por ejemplo, la participación de los jóvenes, que siempre se consideraron, o hay algunas teorías acerca de la apatía política de los jóvenes. Entonces, más que si la apatía, si está o no con un gobernante, es que tiene mayor información, tiene un volumen de información que le permite distinguir y clasificar entre uno y otro. Antes, pues si no tenía la opción de leer el periódico o no le gustaba escuchar radio, o en fin, era mucho más limitado. Ese simple hecho que tú mencionas de tener un mar de información y seleccionar lo que a mí me interesa, eso ya me vuelve un prosumidor, porque ya dejo de consumir de forma pasiva, ¿sí? Y estoy tomando decisiones. Entonces yo decido consultar X revista y no esta otra, porque es que la que yo consulto tiene los temas que a mí me gustan. Eso ya me convierte en un prosumidor. Así yo como tal no entre y deje un comentario en la noticia que me gusta o similar, pero el simple hecho de que yo sea consciente de que puedo elegir, de que puedo buscar diferentes voces, diferentes opciones, eso ya me hace un prosumidor. Te vuelve un curador de la información también. Bien interesante lo que dices, Alejandro y Paola, porque a veces uno, basándose solamente en los conceptos teóricos, se entiende que el prosumidor es el que entra, interactúa, es decir, aporta, ¿cierto? Contribuye en la construcción de una pieza o de una información. Y tú has dicho, no es solamente eso, me convierto en consumidor cuando también tengo la capacidad de elegir, de seleccionar, de descartar o no ciertas opciones. Yo les voy a poner un ejemplo muy, muy chévere, y es cómo ahora aquellos que estamos en esa parte creativa, ¿cierto? En la producción de contenidos, tenemos que poner a participar a los usuarios. Un ejemplo es un largometraje que se llama Life in a Day, que fue una construcción colectiva que se hizo en YouTube, en donde se convocaba a gente de todo el planeta para que en un día específico, una fecha específica, cada uno grabara un fragmento de su vida y contara cómo transcurre un día en el universo. Bueno, en el mundo. Sí. Entonces, en nuestro universo. Sí. Entonces, a partir de todo ese material que se recogió, se organizó y se armó una película hecha por miles de personas alrededor del mundo. Todos aportaron y claro, generaron un hilo cadena, conductor, una red. Un hilo conductor, una historia que es muy interesante, es muy bonita, y de hecho está en YouTube, se llama Life in a Day, como para que la exploren. Ok. Bueno,
lo mismo, un tema infinito, inacabado, pero vamos con otro aspecto. Luego de esta pausa, que vamos a hacer esta pausa de mensajes institucionales, hablaremos entonces de un aspecto que nos compete mucho a los comunicadores y periodistas, y es que hablamos de la convergencia digital, de formatos, de nuevos lenguajes, que es en lo que ustedes son expertos, estos lenguajes multimediales. De eso y de sus experiencias vamos a hablar después de estos mensajes institucionales. ¿Dónde boto esto? ¿Será aquí? ¿Qué haces, David? ¿Por qué arrojas el papel a esa caneca? ¿Qué tiene? ¿Luego no son iguales todas? Yo veo aquí un poco de canecas que ni idea. No, mira, la caneca verde es para papel ordinario, la gris para papel y cartón y la azul para plástico. Haz parte de la comunidad que recicla. Universidad Central, unidos por un mundo mejor. Sintopía Radio. Distancia cero. Me encanta el teatro, pero a veces es demasiado caro y no puedo ir. Eso no importa, Mateo. El grupo de teatro de la Universidad Central ofrece obras de teatro con entrada libre. ¿En serio? ¿Y en dónde son esas obras? Se presentan en el Teatro México, calle 22, número 585. Uy, genial. Ahora ya puedo ir con toda mi familia. Claro que sí, Mateo. No te pierdas las obras que el Grupo de Teatro de Bienestar Institucional de la Universidad Central ofrece cada semestre. Apaga la tele y ve al teatro. Universidad Central te conecta. Ana es una auténtica unicentralista. Su promedio le ha valido para ganarse una de las becas que ofrece la Universidad Central. De seguir así, podrá obtener una beca de excelencia para posgrado, una oportunidad perfecta para seguir con su carrera académica. Así como Ana, tú puedes acceder a alguno de los beneficios de la universidad. Infórmate y toma el control económico de tu carrera. Un mensaje de la Universidad Central y Sintopía Radio. Distancia cero. Universidad Central, tu mejor elección. Estás escuchando Comunicando Ando. Hoy, TICs y comunicación, nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicar. Comunicando Ando. El ciberespacio es el espacio de comunicación abierto por la interconexión mundial de los ordenadores y de las memorias informáticas. Pierre Levy. Bueno, como lo mencionaba al principio, Paola Hernández y Alejandro Gómez son profesores del área de TICs, de narrativas digitales del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central, y ellos tienen un trabajo bien interesante con los estudiantes, aprovechando todas las características y posibilidades que brindan los medios audiovisuales. Pero antes de hablar específicamente de sus experiencias, vamos a hablar de estos nuevos formatos y lenguajes, porque hoy a nosotros como comunicadores y a los estudiantes todo el tiempo les hablamos, hay que pensar en otras maneras de narrar, de contar, pero ellos dicen, pero ¿cuáles son esas otras? Deme las pautas, ¿cómo lo narro? ¿Cómo lo digo? Entonces ya el texto no es de 2 cuartillas, sino un hipertexto, una infografía, una multimedia, en fin. Entonces, ¿cómo se fueron, digamos, adaptando y en nuestro medio estos formatos, hablar de multimedia, de transmedia, de crossmedia? ¿Eso qué es y para qué sirve? Bueno, es muy importante pensar en qué información tengo yo, qué contenido, cuál es la intención y a quién se lo voy a contar. Cómo a esta persona o a este usuario le va a llegar mejor esa información o ese relato o esa historia. Y para eso las narrativas digitales nos ofrecen muchas posibilidades. Entonces, si yo voy a contar o mi historia está enfocada a un testimonio de vida, ¿cuál sería el formato más adecuado? ¿Cierto? Entonces, podría ser un video, un documental para la web, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver cuál es la intención. ¿Qué sirve para qué? Exactamente. Pensaría que no es que eso dependa de una fórmula, pero sí creo que es muy oportuno pensar en qué para qué, lo que tú estás diciendo. Bueno, yo diría que independientemente de que sean nuevas formas de pensar el mensaje y cómo lo transmito, no debemos alejarnos de la estructura básica.
esa estructura que nos enseñaron como en segundo de primaria, inicio, nudo y desenlace. Y esa funciona para cualquier medio, llámese prensa, televisión, radio, internet, ¿sí? Tenemos que tener un inicio, un nudo y un desenlace de algo que queremos contar. Yo creo que ese sería como la base. Hablando un poco de lo que tú nos dices, de las narrativas transmedia, crossmedia, multiplataforma, ¿sí? En teoría, todos son términos que surgen en torno a la internet, en torno a las tecnologías, ¿sí? Entonces, por decir algo, las narrativas transmedia o transmedia storytelling, como lo denomina Scolari, son narrativas en las que por canales diferentes yo estoy transmitiendo una información. ¿Qué pasa? Que cuando yo junto la información que tengo en los diferentes canales, creo una sola narrativa. Entonces, por ejemplo, yo cuento una parte por Twitter, cuento otra parte por Instagram, cuento otra parte por un video en YouTube y cuento otra parte por un podcast sonoro en SoundCloud. Pero cuando yo las uno, tengo una gran historia o tengo una historia completa. De lo demás son pequeñas microhistorias. O sea, microuniversos. O microuniversos que al unirlos me van a formar un todo. Y eso es lo que llamamos crossmedia. No, eso es transmedia. Transmedia storytelling, más exactamente. Cuando hablamos de convergencia, estamos hablando de diferentes productos o diferentes unidades que me llevan a un mismo punto. Entonces, estamos hablando de que yo tengo una noticia en radio, en una emisora, por ejemplo, y de esa noticia hago un escrito. Y de esa noticia hago un video. O sea, todo está enfocado a lo mismo. Al mismo punto, al mismo punto exacto, por así decirlo. Eso es la convergencia. Los medios convergen en un... Exacto, van a un mismo punto. No, y de hecho tú puedes leer, hay neveras en donde ya puedes leer las noticias, ahí hay convergencia. Es decir, tener la posibilidad desde un artefacto como es un electrodoméstico, tener un contacto informativo, también me genera como una segunda forma de pensar la convergencia, no solamente en cuanto a la producción o a los medios a través o canales a través de los cuales circula, sino también a través de los dispositivos. Y en términos de transmedia es también encontrar, en lo que decía Alejandro, en esa diversidad de universos, darle la posibilidad al usuario de que elija cuál es el camino o qué es lo que quiere conocer o consumir. Él es el que determina, bueno, en el caso de Harry Potter, o empiezo por las películas y los libros, que en o ese por el caso, videojuego, o conozco la otra versión de Harry Potter con respecto a los campeonatos de magia que no aparecen ni en los libros ni en las películas. Es la posibilidad de, a través de diferentes experiencias, completar la historia. Y por diferentes vías. Claro, exacto. A través de las películas, a través de las experiencias que hacen también. De videojuegos, sí, porque se involucra también el videojuego, la infografía. Yo les contaba a mis estudiantes, incluso existen escuelas que intentan simular el mundo o el universo de Harry Potter. Ya hay cátedras sobre Harry Potter. Y perdón la redundancia, presencialmente a vivir esas experiencias que no necesariamente tienen que estar en la web o en un entorno digital. Bien, ese tipo de experiencias como la de Harry Potter, que además ha dimensionado todas las posibilidades. Y es el ejemplo por excelencia. Pero, ¿qué pasa con los medios? Yo entro a un medio, llámese cualquiera de nuestros medios convencionales, tradicionales, o los medios masivos de comunicación en Colombia, porque, bueno, en España el caso es distinto, pero a veces uno no encuentra muchos recursos de este tipo, no encuentra un muy buen trabajo de transmedia o de convergencia en relación con la información periodística. Digamos que... O ustedes lo ven de otra manera. Ahora hay una tendencia y es el periodismo inmersivo, en el que tú, por ejemplo, entras, digamos, existe un acontecimiento específico, como por ejemplo el rescate de los niños en las cuevas de la cueva en Tailandia, ¿sí? Entonces, puede que exista un periodista o un grupo creativo que quiera explicarle al público o a los usuarios cómo se llevó a cabo
ese rescate, que bueno, lo leemos en artículos, lo vemos en videos, pero cuando hablamos de periodismo inmersivo es, por ejemplo, crear un videojuego o una virtualidad en donde tú asumes el papel, por ejemplo, de un buzo, de un animal, de una persona que entra hasta ese lugar y conoce los detalles por su propia cuenta. En ese caso tenemos periodismo inmersivo y es como un bracito de lo que podría concebirse como periodismo transmedia, en donde tú también participas y tienes una experiencia a partir de un hecho. Pero digamos los medios no lo utilizan con frecuencia por términos de producción, de costos, la dificultad, ¿o por qué? Porque uno aspiraría que yo entre, pues para no mencionar ninguno en específico de nuestros medios en Colombia, pero sí lo que pasa, por ejemplo, con El Mundo en España o con El Clarín u otros, donde uno sí encuentra más piezas de este tipo, transmediales, convergentes. Sí, eso ya se observa es como en términos de innovación. Sí, y fuera de eso, en términos económicos. También. O sea, hay que decirlo, hacer una narrativa de este tipo no es económico. O sea, no sale por 3 pesos ni a low cost. No, Ajá, okay. Requiere de una inversión fuerte, tanto en equipos como en personal capacitado para operar esos equipos, como en personal creativo para concebir la idea de esos equipos. Entonces, pues aquí se tratan de hacer algunas cosas que podrían parecer, por ejemplo, transmedia o crossmedia, entonces donde vamos pivoteando por los diferentes medios. O multimedia. ¿Algunos ejemplos que ustedes recuerden de estos medios? El País de Cali tiene un área de multimedia súper chévere. El Tiempo también trata de hacer cositas chiquitas, no son majestuosas, pero sí trata de hacer cosas interesantes respecto sobre todo a eso sería multimedia. Referente a multimedia, ellos sí tratan de hacer muchas vainas en multimedia, pero falta mucho. ¿Qué otro factor podemos ver? Que, por ejemplo, hoy en día ya se está pensando en la web 4.0, que es una discusión que se está dando. Algunos dicen que la web 4.0 involucra la realidad aumentada y las experiencias de inmersión, como lo mencionaba Paola. Otros dicen que no, que eso es simplemente una mutación de la 3.0, pero sí, digamos que seguimos avanzando en todo el tema de TICs para comprender y para incluir cada vez más a los espectadores. De hecho, hoy uno va a una sala de cine y ya no solo ve y escucha, uno siente. Exactamente. Uno vibra con la silla, uno siente el viento, uno siente el agua, uno siente frío, uno siente calor, ¿sí? Y eso hace parte de todo este universo de las TIC. ¿Y cómo logro yo que la persona se vuelva cada vez más virtual? Y creería yo que cada vez menos real. Y el reto nuestro entonces, como creativos, como periodistas, como comunicadores, es conectar al usuario, despertar su interés y hacer que aprenda o que tenga una experiencia significativa. Claro, y que vaya más allá del entretenimiento, Claro. porque de alguna manera hoy yo veo como Scolari, por ejemplo, planteaba algunas formas de storytelling en el que contaba, por ejemplo, la guerra de Irak a partir de un videojuego. Entonces, qué bueno que además de estos juegos con los que nosotros crecimos y que bueno fueron evolucionando en términos tecnológicos, pues vayan más allá y contribuyan a la creación de conocimiento, de saber, un poco de innovación y de despertar en los jóvenes y en los niños que están creciendo en esta generación otras maneras también de ver el mundo más allá del juego, de que hay dos equipos, uno contra el otro, en el que se matan y hay disparos y se acabó la historia y gana el bueno, mata al malo. Entonces, qué bueno que este tipo de formatos transmediales contribuyan a enriquecer el conocimiento de una manera, ya me tengo que leer una enciclopedia para conocer la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Sí, yo creo que uno de los puntos a favor de las nuevas tecnologías y de la nueva comunicación que se teje en torno a ellas es que yo no necesito literalmente leerme la enciclopedia, sino que por medio de herramientas mucho más didácticas, incluso yo puedo vivir la experiencia de haber, por ejemplo, participado en la Segunda Guerra Mundial. Y no es solo el audiovisual, o sea, no es solo el video, sino es cómo construyo yo un artefacto, cómo construyo yo un producto que logre atrapar a las personas para que ellas vivan lo que yo quiero que vivan. Exactamente.
Y ese es el reto que ustedes tienen con sus estudiantes. Y vamos a hablar a continuación, vamos a omitir la pausa institucional para irnos con nuestra última parte del programa, y es sobre estas experiencias en las que ustedes a través de la producción audiovisual logran también cautivar y utilizar estas plataformas desde sus propias creaciones en estos entornos digitales. Paola Hernández tiene una apuesta bien interesante en la que incluye elementos del audiovisual y de la animación que se llama la Profetic, que ya ella nos contará de qué se trata, y el profesor Alejandro Gómez, el Café del Cinéfilo, que además tiene secciones muy particulares que hacen alusión a los diferentes tipos de café, macchiato, frappé, mocha, en fin, pero bueno, dejemos que ellos nos hablen de cómo surgieron estas experiencias, qué características de lo audiovisual y de lo digital involucran. Les voy a hacer de una vez como 3 preguntas en una, y digamos cómo es ese proceso creativo y cómo involucran a los estudiantes. No tienen que ser todas resueltas al mismo tiempo. Bueno, la Profetic del ciberespacio surgió este año, 2018, como un proyecto para ACN, en donde a través de esta serie animada pues también involucro a los estudiantes cuando están en clases y tienen preguntas con relación a las herramientas o a cuáles son como las ventajas que las TIC les ofrecen para realizar sus tareas o para ejercer como periodistas o comunicadores sociales. Entonces, ellos lo que necesitan es o buscan la ayuda de la profesora, y la profesora les resuelve con herramientas como aplicaciones, software, incluso los invita a eventos alrededor de las TIC y del ejercicio de la comunicación, les da noticias, también a veces los entretiene y les recomienda series y ese tipo de cosas, pero todo en torno a las nuevas tecnologías. ¿Y cómo es el proceso ya creativo y de construcción con los estudiantes? Porque creo que ahí es donde está parte digamos, del aprendizaje. Claro. Es un producto comunicativo que se publica, ¿cierto? Y que, digamos, lo puede ver cualquier usuario, pero dentro hay inmerso un proceso con un grupo de estudiantes que conocen pues todo. Bueno, sobre todo me fijo es como en las necesidades de los chicos y en esas preguntas que ellos tienen en las clases, y también cuando están realizando sus ejercicios o sus tareas o sus producciones. A partir de ello yo saco como todas esas inquietudes y intento resolver lo que ellos tienen como en cuestión. Ellos participan apareciendo en cámara, haciendo sus preguntas. Muchos me dicen, mira, profe, necesito saber cómo mejorar mi ortografía. Entonces yo les ofrezco muchas soluciones. De esa manera pues como que lo hacemos, pero en cuanto a términos de construcción del producto, sí. ¿Y cómo es ese es una proceso? idea original. Yo lo que te digo, selecciono los contenidos, selecciono las inquietudes, construyo un libreto. Tengo pues como la ayuda de los chicos que quieren participar y exponer sus inquietudes. Hago la parte de animación, de ilustración, consigo los recursos, también musicalizo, edito, hago absolutamente de todo. Y pues también los subo a ACN y aprovecho el espacio para invitarlos a que no se pierdan la Profetic del ciberespacio. La cuña, ¿no? La cuña, carajo. No, y el Café del Cinéfilo. Bueno, es otra propuesta en la que vemos los comentarios de las películas, sus bandas sonoras, fragmentos. Sí, básicamente el Café del Cinéfilo es un programa que está pensado para que sea más o menos, no propiamente, pero una experiencia transmedia storytelling. Entonces, vemos una película que está en cartelera. Digo vemos porque voy con mi grupo de estudiantes, entonces es doble ejercicio porque es el ejercicio de ver el cine tradicional, o sea, vamos al cine, vemos el ejercicio, pero la forma de producir y concebir el producto es la que le da ese toque diferente. Dentro de nuestro Café del Cinéfilo tenemos 5 secciones: el cappuccino, el mocha, el macchiato, el frappé y el expreso. Cada una de estas secciones tiene un enfoque diferente, o sea, las 5 en teoría van a completar la historia de la película. Entonces, una es una reseña escrita
la otra es un Vox Populi, la otra es una infografía, la otra es una pequeña cápsula audiovisual hecha por los estudiantes donde los estudiantes dicen si les gustó o no les gustó, cómo les parece, y la otra es una sección también audiovisual en donde se hace referencia a una película de la temática de la película que vimos, pero no necesariamente una película estreno. Ese último sí puede ser de una película que haya salido hace 2 o 3 años o incluso un poquito más. Y al unir estos 5 productos tenemos un café completo. O sea, tenemos una experiencia completa. ¿Por qué el café? Porque me encanta el café, aunque no lo tomo mucho. Me encanta su olor, me encanta su color, me encanta la multiplicidad de recetas que puede tener. Y porque además el café es algo, primero, insignia del país, y segundo, es algo que a la gente le gusta. Y también consumen cine también. Claro. Y exacto, muchas personas comen o toman café en cine. Claro. Entonces es como, qué chévere poder jugar con esto, con este nombre. ¿Y cómo involucras a los estudiantes en ese proceso de producción? Porque es ahí donde vemos cómo un grupo de estudiantes de comunicación o los estudiantes de comunicación deben tener esas competencias y habilidades en estos entornos multimediales, que finalmente resulta siendo un formato transmedia. Sí. Digamos que los involucro desde el inicio. O sea, desde qué película vamos a ver esta semana, chicos. Entre todos debatimos, elegimos la película. En el cine, pues, en teoría estamos todos, y luego se distribuyen funciones. Tú vas a hacer este producto, tú vas a hacer este producto, tú vas a hacer este producto. Entonces, mi rol de profesor desaparece y me convierto más bien en una especie de editor o director. Entonces, listo, me llegó el producto, lo reviso, qué le hace falta, qué se le puede mejorar, está bien, ok, pasa, listo. Pero en teoría, el producto como tal, o sea, todo el café lo hacen ellos. Yo simplemente estoy ahí para orientarlos, pero el producto lo hacen ellos. ¿Y cómo percibe la experiencia en términos de lo digital y de lo multimedial en este proceso de formación de los estudiantes? Pues los chicos han tomado muy bien el asunto, comprenden muy bien cómo se deben modificar los lenguajes, entonces tienen que ser lenguajes cortos, tienen que ser mensajes claros, no pueden ser mensajes altamente académicos, sino muy, muy concretos y muy del quehacer diario, y así ellos mismos van como cambiando en su cabeza el chip de, oiga, tengo que salirme del impreso tradicional para hacer un impreso diferente, para hacer un impreso que va a estar en el digital. Lo mismo el audiovisual, ya no es el audiovisual tradicional, sino el audiovisual en lo digital. Y así con cada uno de los productos que hacemos. Bueno, pues muy grata la experiencia y la conversación. Tal vez un barrido muy general habría para explorar y profundizar en muchos temas, pero de verdad les agradezco estar con nosotros, pero no los quiero despedir sin que escuchemos nuevamente a nuestros estudiantes que también nos contaron sobre qué tipo de proyectos les interesa o han desarrollado en términos de esta relación entre las TICs y la comunicación. Bueno, antes de entrar a ser estudiante pues, universitario, lo que hice fue participar en un concurso de cortometrajes hecho con celulares que precisamente se enfocaba en aspectos como aprender acerca de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con ese proyecto, pues lo que yo hice con mi compañero fue precisamente mostrar cómo de alguna forma incidía la tecnología en nosotros como ciudadanos. Ya luego, pues, ya estudiando en la universidad, lo que he estado realizando han sido proyectos que han sido universitarios y que se han enfocado en enseñarle tal vez a los oyentes y a la gente que puede observar, por ejemplo, reportajes o esta clase de trabajos, cómo nosotros estamos de alguna forma en las ciudades sin una información acerca de las riquezas y las maravillas que tiene un país como Colombia. Entonces, lo que he intentado es precisamente mostrar a través de la comunicación y como esa parte de enseñar a través de la tecnología. He desarrollado en la universidad un proyecto que se llamó Bogotá en Bicla, que hablaba sobre, precisamente era un estilo de aplicación en la que podíamos observar cuáles eran las zonas seguras para andar en bicicleta, en qué horarios eran buenas horas para andar en bicicleta, dónde habían ciclorrutas y dónde no.
Hicimos también como una cartografía para poder saber cuáles eran las zonas más amigables con los biciusuarios. Entonces trabajamos mucho la bicicleta con toda la experiencia del usuario, y eso lo hicimos todo a través de internet, de nuestros perfiles en redes sociales, de una aplicación también que desarrollamos, digamos, hicimos la maqueta de desarrollo. También, pues obviamente no la sacamos a la luz, pero sí hicimos toda la maqueta y todo el desarrollo de la aplicación. Académicamente he desarrollado algunos proyectos, páginas web que informan, infografías, reportajes, videos, podcast, y además para mi proyecto de PIL estoy trabajando los hábitos de lectura en los niños y jóvenes. Entonces vamos a hacer con mi grupo una aplicación móvil para soportar un poco el proyecto que hemos venido trabajando, y además también para aportar nuevos conocimientos, no solo al proyecto, sino también a la ciudadanía en cuanto a la lectura. Bueno, estas son experiencias de los estudiantes y seguramente ustedes también tienen muchas que compartir así brevemente de trabajos con sus estudiantes. Bueno, me siento muy contenta de escuchar el trabajo de Bogotá en Bicla. Digamos que es de uno de mis estudiantes que tuve el semestre antepasado, y la verdad es que esa experiencia fue súper chévere, súper gratificante ver cómo los chicos no solamente producían, sino que también se ponían muy juiciosos investigando para construir su proyecto. Y bueno, también he participado en Smart Films con un cortometraje. Este año vamos a ver si otra vez me le apunto. Y más proyectos así como en la web. Bueno, con estudiantes. Con estudiantes. Sí, no, yo también digamos que los invito a que hagan parte de esta nueva ciudadanía digital, a que se inmiscuyan en ella y a que produzcan contenidos que realmente aporten. Porque pues para producir un video como el que hace cualquier youtuber, pues cualquier persona lo hace y no necesita pasar por una universidad. Pero la idea es que busquen contenidos que realmente logren impactar de forma positiva, impactar para reflexionar, impactar para construir productos bien hechos. Básicamente es lo que yo hago en mis asignaturas. Bueno, a Paola Hernández y a Alejandro Gómez, profesores del área de narrativas e imágenes de la Universidad Central, de la Facultad de Comunicación Social, muchas gracias por acompañarnos en este programa Comunicando Ando y en este universo de las TICs que nos proporciona muchas posibilidades. Claro que sí, aquí estaremos para cuando nos vuelvan a invitar. Gracias a todos, un abrazo, nos vemos. A ustedes muchas gracias y los invitamos a una nueva emisión de Comunicando Ando. Comunicación. Comunicación. Communication. Comunicando Ando, un espacio para debatir sobre territorios, género, medios, ciudadanos, movimientos sociales y mucho más. Bienvenidos.